Vamos a iniciar la sesión de hoy, para lo cual estoy compartiendo dentro de los mensajes de texto de esta reunión el enlace del primer registro de asistencia. ¿Ok? Ahí pueden hacer su registro de asistencia, por favor. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. ¿Sí? Hay un compañero me está informando que está tratando de unirse y creo que no se ha inscrito con el correo y está esperando que le acepte. Uy, no puedo hacer mucho por eso. La verdad es que yo también no tengo. Yo también he intentado ingresar con otro correo, pero no he podido acceder a la reunión. Entonces o sea, solo tengo opción de acceder con el correo en el cual me han copiado. O sea, con el correo que han enviado como mensaje. Tendrían probablemente que comunicarse de alguna forma con Delver, ¿no? Él es el que ha creado la sala. Para la próxima semana sí yo voy a crear la sala, entonces no va a haber ningún problema, ¿no? Ok, vamos a continuar rápidamente. Habíamos visto un poco de esto, ¿no? Entonces, hay un proceso de diseño de taludes, ¿no? Digamos, es bastante utilizado en la industria minera actualmente, ¿no? Entonces, esto se sigue todavía tomando como base para hacer estos diseños. Entonces, los diseños de minas a cielo abierto están compuestos principalmente del modelo geotécnico, ¿no? El modelo geotécnico es la base. eh, el modelo geotécnico es lo más básico para poder hacer cualquier tipo de análisis de estabilidad o diseño de estos taludes, ¿no? Entonces, el modelo geotécnico está constituido por un modelo geológico en el cual se puede observar la distribución de estos materiales geológicos, o sea, principalmente de litologías, ¿no? También de alteración, que puede afectar a las propiedades y propiedades de resistencia de estos materiales. También los esfuerzos in situ pueden ser incluidos en el modelo geológico. Por otra parte, tenemos modelo estructural, ¿no? Ahí se hablan de estructuras principales como pliegues, fallas a escala interrampa y también a escala minera probablemente, ¿no? Acá podemos tener probablemente fallas regionales. Dentro del modelo estructural también tenemos estructuras menores o estructuras más pequeñas que son las juntas, ¿no? O diaclasas, fallas a escala de banco, ¿no?
Son estructuras que no son tan persistentes, ¿no? No tienen mucha longitud, entonces esas se consideran como estructuras de tipo fábrica estructural, ¿no? En realidad, en función de estos términos, hay varias terminologías que puede utilizar y se puede encontrar en distintas bibliografías, ¿no? Eh, en algunos casos también estos son clasificados como estructuras mayores, estructuras intermedias, estructuras menores, ¿no? ¿Ok? El modelo geotécnico también está constituido, ¿no?, por un modelo de macizo rocoso o de masa rocosa que está principalmente asociado a propiedades del material, ¿no? Define la resistencia, la estructura probablemente gobernará de la resistencia o la roca más resistente, y los esfuerzos probablemente será el factor de control en las rocas más débiles, a veces en combinación con la parte estructural, ¿no? Y también ahí se tiene el modelo hidrogeológico, ¿no?, basado en la presión de agua, flujo de agua superficial, pueden tener efectos adversos significativos pues, en la estabilidad de los taludes, por los cuales se toman en cuenta, ¿no? Bien, ahora veamos un poco sobre la incertidumbre de datos. Eh, Cuando estamos viendo el tema este de diseño de taludes basados en probabilidad, es importante definir la confiabilidad de los datos, ¿no?, de la información que tenemos. Entonces, como incertidumbre, hay bastante incertidumbre en referencia a la información o a los datos que se pueden recopilar o los modelos también que se pueden tomar en consideración para hacer este tipo de análisis o estudios de estabilidad de taludes, ¿no? Eh, Generalmente, en las primeras etapas de un proyecto, pues los datos son limitados, ¿no? Hay muy pocos sondajes, ¿no? En el caso de proyectos mineros, ahí se tienen muy pocos sondajes, ¿no? Los sondajes principalmente son de, es- buscando un poco el mineral, la mineralización, ¿no? Definir el modelo de reservas o de recursos de mineral, ¿no? Entonces, esta información generalmente no tiene información geotécnica, ¿no? Solo en algunos casos probablemente podemos tener un parámetro que vamos a escuchar, eh, un parámetro que se llama RQD, ¿no? Algunos sondajes tal vez de estos van a tener la información del RQD, ¿no? Pero más otra información no se tiene, ¿no? Entonces, en estas primeras etapas de estos proyectos no hay mucha información geotécnica, ¿no? Más es información geológica, y es así que nosotros tenemos bastante incertidumbre y puede dominar los resultados probabilísticos y se puede utilizar un enfoque determinista, ¿no? Cuando no hay mucha información, es preferible usar un enfoque determinista, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo este tema de los análisis de estabilidad. Eh, hay varias metodologías, y dentro de estas metodologías también hay una agrupación, ¿no?, entre análisis de estabilidad deterministas o determinísticos y probabilísticos, ¿no? Entonces, generalmente en los primeros niveles de estudio de un proyecto, ¿no?, de tipo conceptual, no hay mucha información, ¿no? Entonces, ahí generalmente similar a lo que sucede con las reservas de mineral, ahí pues se pueden tener información inferida, o luego ya cuando tenemos algunos sondajes aquí con información de que RMR, ¿no?, o algunos ensayos de laboratorio, pues ya tenemos información de las propiedades pues de estos materiales, ¿no? Entonces ya con esa información
nosotros podremos al menos realizar una mejor estimación de la estabilidad de los taludes, ¿no? Que van a estar en este yacimiento, ¿verdad? La parte estructural, ¿no? También existen sondajes de tipo orientado, ¿no? Y esa información también va a ser importante para ir definiendo el tema este de la estabilidad de los taludes de banco. Eso es lo que vamos a ir viendo también, ¿no? Entonces esto es algo general, ¿no? Como una introducción. Entonces es importante siempre hay incertidumbre en la información de estos estudios, ¿no? Para la realización de estos estudios. Eh, Luego también se habla de criterios de aceptación. En realidad, definir la falla de un talud, ¿no? De cuándo un talud es inestable o no, no es definido fácilmente, en este caso en minería a cielo abierto, ¿no? Para definir exactamente probablemente si un talud va a ser inestable, es necesario tener pues buena información, ¿no? Buena información de esta pared, de este talud, y tomando en consideración que hay pues buena información, hay varios ensayos de laboratorio, sondajes orientados y todo, y buena información de logueo o mapeo también geotécnico. Es posible tal vez con toda la utilización de todo el conocimiento y la metodología para este tipo de análisis, podemos lograr tener un resultado, digamos, real, ¿no? Algo realista, ¿no? Un modelo de análisis más real. Entonces, mucho depende de la información que se cuente para poder hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, a diferencia de muchas aplicaciones de ingeniería donde las fallas irreversibles pueden ocurrir repentinamente, la falla de taludes de mina puede ocurrir también gradualmente, ¿no? Depende mucho de este material o el material que constituye este talud para que, digamos, eh, estos taludes fallen gradualmente, ¿no? Eh, y para eso existen pues unos sistemas de monitoreo, ¿no? Que son implementados para la observación de estos taludes, ¿no? Que podrían mostrar en algunos casos ciertos indicios de inestabilidad, ¿no? Como tal vez grietas de tracción, ¿no? Entonces eso eh, como que es un indicador de que este talud está en movimiento, ¿no? Se está inestabilizando. Entonces así que se programa una, la instalación de instrumentos de monitoreo, ¿no? O la instalación de un radar, ¿no? Para que pueda monitorear el movimiento de esta pared de talud. Y es ahí se va evaluando pues la deformación, ¿no? Deformación acumulada, desplazamiento en función del tiempo, ¿no? En función de este tiempo. Entonces ahí van viendo cómo es que se va moviendo, ¿no? El talud, ¿no? Y para esto también existen una serie de criterios para el análisis de estas curvas, ¿no? De deformación. Entonces esto es más relacionado a la instrumentación y monitoreo, ¿no? Instrumentación y monitoreo geotécnico. Entonces ya con eso uno puede ir evaluando y va viendo cómo va comportándose pues este talud, ¿no? O en otro caso tratar de estabilizarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, determinar la etapa en la cual el talud de un tajo no puede tener una adecuada estabilidad puede ser algo subjetivo, ¿no? Es algo complicado en realidad decir que esto va a fallar eh, de acá 2 meses, 3 meses, ¿no? O sea, es algo subjetivo, ¿no? La inestabilidad, ¿no? Entonces, probablemente en tu análisis de estabilidad este talud sea inestable, o hablando ya de unos términos de factores de seguridad, son factores de seguridad menores a 1, entonces se entiende que este talud va a fallar o ya está inestable, ¿no? Pero probablemente el talud todavía esté ahí, ¿no?
Sin embargo, hay bastante incertidumbre en información. Probablemente hay un poco de lluvia, esto se eh, adquiere más peso, ¿no? Y repentinamente puede fallar, ¿no? Puede inestabilizarse, pero eso es en función de un análisis de estabilidad que se ha realizado, ¿no? Entonces, los criterios de aceptación de las minas deben reflejar pues el perfil de riesgo corporativo, la recuperación de mineral, la seguridad, el rendimiento financiero y también respecto al medio ambiente, ¿no? En este caso, cuando no hay mucha información, habíamos visto que simplemente se trabaja con información o con un factor de seguridad. Pero ya cuando se tiene más información, probablemente ya podemos optar por hacer unos análisis de estabilidad considerando determinar o estimar la probabilidad de falla. Entonces, también ahí se pueden realizar análisis en dos dimensiones. Ahora, estos últimos años se ha incrementado pues el conocimiento y los software también han mejorado sus capacidades tecnológicas y obviamente tenemos mejores capacidades de computación en las computadoras para poder hacer este tipo de modelos y análisis en tres dimensiones, ¿no? Que son más reales, tal vez. Hay bastante discusión sobre eso, pero también hay ya bastantes trabajos relacionados a los análisis o modelos en 3D, ¿no? Entonces, ha avanzado bastante en esa parte, ¿no? Entonces, respecto a los criterios de aceptación, generalmente los criterios de aceptación se expresan en términos de un factor de seguridad, ¿no? Que estábamos comentando, y ya notan más recientemente como una probabilidad de falla, ¿no? Como una probabilidad de falla. Entonces ahí estábamos comentando un poco sobre los análisis determinísticos en los cuales se toman en consideración para estos análisis de estabilidad de taludes como propiedades de material. Cuando se hacen estos análisis entran propiedades como cohesión, fricción, densidad del material, ¿no? Y es aquí donde se utiliza para estos análisis determinísticos los valores promedio principalmente, ¿no? O probablemente algún valor del cuartil, ¿no? Entonces, eso depende mucho de la información que se tenga para hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Pero generalmente solamente es un valor, ¿no? Tú ingresas los parámetros para que se haga el análisis a tu modelo y solo es un valor, ¿no? Que puede ser, como bien indico, el promedio o tal vez un valor menor al promedio. Entonces eso lo define el geotecnista, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, por otro lado están los análisis probabilísticos. Y los análisis probabilísticos están asociados a que estas evaluaciones consideran o sea, una variabilidad de estos parámetros de resistencia, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, cohesión, fricción, ¿no? Densidad, y utilizan modelos de distribución estadística, ¿ok? ¿Ok? Utilizan modelos de distribución estadística, ¿ok? Y cada uno de estos parámetros como cohesión, fricción y densidad, digamos, es evaluado a través de un modelo de distribución estadística que más se ajuste a estos datos, ¿no? Entonces, aquí se realizan, al menos por ejemplo en suelos, se deberían de hacer varios ensayos de corte directo, ¿no? Ensayos triaxiales, y toda esa información es trabajada estadísticamente. Y como indicaba, esta información o esta cohesión, por ejemplo, o este ángulo de fricción, se va
ajustar a un tipo de distribución estadística, ¿no? A un tipo de distribución estadística, que puede ser normal, log normal, exponencial, ¿no? O triangular, o rectangular, o sea, hay varios tipos de distribución estadística. Generalmente, pues log normal, log normal son los más típicos, ¿no? Y probablemente exponencial, ¿no? Entonces, toda esta información está asociado pues a estos parámetros están asociados a un modelo de distribución estadística, ¿no? Y eso es lo que se ingresa a un modelo cuando se hacen este tipo de análisis, ¿no? Se ingresa al modelo y se indica a qué tipo de distribución estadística corresponde esta propiedad y, eh, y ya el software lo que en realidad hace es hacer una iteración, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Usar esa cohesión, o sea, usar una cohesión uno, una fricción uno, una densidad uno, y hace un análisis o una corrida de este análisis, ¿no? Y te calcula un factor de seguridad, ¿no? Para el siguiente, en realidad interactúa así como, depende también eso el número de casos que se le ponga, ¿no? Entonces son 10.000, si yo no bien recuerdo, interacciones que se realizan, entonces son así, todos son cálculos, ¿no? Hace uno primero, luego hace el siguiente, ¿no? Y así va modificando estos valores de cohesión, ¿no? Cohesión uno que está en función de esta distribución estadística, igual a esta cohesión 3 a esta cohesión 4, ¿no? Entonces va iterando, en este caso fricción también, ¿no? Fricción, y así varias veces. O sea, son varios análisis determinísticos en realidad, considerando varios distintos valores, ¿no? De cohesión y distintos valores de fricción, ¿no? Entonces, todo está en función de esta variable, de este modelo de distribución estadística, ¿no? Ok, y al final, más o menos queda algo como esto, ¿no? Y se obtiene un gráfico similar a este, en el cual, digamos, hay un límite de factor de seguridad uno, y todo lo que todos los que han quedado como resultado menores a uno, digamos que puede ser el 20%, esa es la probabilidad de falla de este talud, ¿no? Porque todo lo que está debajo de este valor uno son resultados que son factores de seguridad menores a uno, o sea, son inestables, ¿no? Entonces, hay la probabilidad de falla de que el 20% de esos análisis que se han realizado, ¿no? Ha dado factores de seguridad menores a uno, ¿no? O sea, que sea inestable. Entonces, esa es la probabilidad de falla. Ya, esa es la probabilidad de falla. Entonces, esto está en función, como bien indicamos, de varios análisis que se realizan variando las propiedades de resistencia. Y estas propiedades de resistencia están asociadas a un modelo de distribución estadística, ¿no? A un modelo de distribución estadística. Entonces, esto se puede trabajar también para rocas, de la misma forma, y también para, en este caso, suelos, ¿no? Entonces, esto es algo que en varios casos, cuando se tiene bastante información, es lograble hacer, ¿no? Este tipo de análisis probabilísticos, ¿no? Pero lo más común, digamos, es que sean los determinísticos, ¿no? Los análisis determinísticos. Entonces, ustedes cuando van a ver tal vez bibliografía, van a encontrar análisis determinísticos, tipos de análisis de estabilidad, ¿no? Determinísticos y probabilísticos, ¿no? ¿Ok? Entonces, en función de estos resultados, ¿no? Que te puede dar un análisis determinístico y un análisis probabilístico, hay valores típicos de los criterios de aceptación, que son aceptados a nivel mundial, digamos, ¿no? ¿Ok? En este caso estamos hablando para taludes mineros, ¿no? Entonces, depende mucho a la escala en la cual estamos trabajando o estamos haciendo la evaluación. Entonces, tenemos taludes de banco que pueden tener 10 metros, 15 metros de altura, ¿no?
estos taludes no son tan altos, ¿no? Los que componen el talud este, el talud minero. Entonces, se hacen análisis de estabilidad a escala de banco, o sea, una pequeña escala, ¿no? De 10, 15, 20 metros de altura de talud. Y obviamente ahí se evalúan las consecuencias de la falla. Si este talud de banco falla, no hay mucho riesgo, ¿no? Puede ser bajo o puede ser alto riesgo, probablemente, si es que está cercano a una rampa principal, probablemente, ¿no? Pues ahí podría haber alto, o sea, consecuencias que las consecuencias de esta falla sean altas, ¿no? Y acá se definen los criterios de aceptabilidad, ¿no? De este cuadro estamos viendo los criterios de aceptabilidad como factores de seguridad, ¿no? Condiciones estáticas, en condiciones dinámicas y también valores de probabilidades de falla que habíamos mencionado son, la probabilidad de falla es de todos los valores menores a o iguales a uno, ¿no? De factores de seguridad menores o iguales a uno, lo que hemos mencionado acá, ¿no? Entonces, este, ahora, para el caso de bancos, por ejemplo, el factor de seguridad en condiciones estáticas es 1.1, y para dinámicas no aplica, ¿no? Luego tenemos probabilidades de falla que pueden ser desde 25 o 50%, manejable, digamos, o sea que el talud puede inestabilizarse, ¿no? O sea, los resultados pueden dar factores de seguridad, probabilidades de falla hasta 50, 40%. Ahora, en otra escala, que sería la escala interrampa, ahí depende de las consecuencias de la falla de este talud interrampa, ¿no? Si es bajo, moderado o alto. Acá tenemos los factores de seguridad, con los cuales podemos trabajar, ¿no? Y en condiciones pseudostáticas o dinámicas tenemos estos otros valores, ¿no? De 1, 1, 1.1, ¿no? Y para el caso de taludes globales, eso involucra que es el análisis de todo el talud, ¿no? De toda la pared del open pit, ¿no? Depende también de las consecuencias de esta falla, puede ser baja, moderada, alta. Y tenemos factores de seguridad de 1.2, 1.3, 1.3, 1.3, 1.5. Y también tenemos acá algunos valores para condiciones pseudoestáticas. Y aquí las probabilidades de falla, ¿no? Entonces esto es mundialmente aceptado y bueno, depende, a veces la industria lo ha tomado pues como una guía que se utiliza, ¿no? Probablemente alguna compañía puede modificar ligeramente estos valores para según su criterio, pero no es bastante válido estos números que estamos observando acá, ¿no? Como límites de factores de seguridad en la industria actualmente, ¿no? De la misma forma, estos valores de probabilidad de falla. Ok, entonces con esto es que nos medimos, ¿no? Medimos la estabilidad de los taludes en función del factor de seguridad y en función de la probabilidad de falla con estos números, ¿no? Entonces, hay otros criterios de aceptación que se usan en empresas, Mine Rock Slows, por ejemplo, ¿no? 1.2, en estructuras de retención, ¿no? Puede ser tal vez 1.5, Soil Earthworks, ¿no? De trabajos de tierra de suelos, 1.3, ¿no? Bueno, esos son algunas referencias respecto al factor de seguridad. Bueno, la probabilidad de falla ya se ha utilizado cada vez más en los últimos 30, 35 años. Y bueno, hay dos opciones tal vez del uso. Este es el más utilizado tal vez. La probabilidad de falla es que está en función del factor de seguridad. Y el otro es de capacidad y demanda, ¿no? Capacidad menos demanda menor a 1.
La probabilidad de falla pues es atractiva porque tiene en cuenta la capacidad, la demanda y ayuda a establecer el nivel de confianza en el diseño. Es decir, si la probabilidad de falla es del 20%, entonces su confiabilidad, su fiabilidad sería del 80%. Y también es un parámetro en el cálculo del riesgo que podría ser usado como probabilidad de falla por consecuencia del fracaso, ¿no? Podría estar asociado a un nivel de riesgo, ¿no? Entonces acá hay otras referencias relacionadas a la probabilidad de falla, pero no tan relacionados a al tema este minero, ¿no? Bien, entonces estos criterios de aceptación son parte del proceso del modelo de riesgo que proporciona una decisión de la gestión al definir, digamos, los riesgos en términos de seguridad y economía, cuantificar los niveles de riesgo para diferentes configuraciones de taludes y cuantificar el valor agregado económico para mayores niveles de riesgo, ¿no? Todo esto relacionado a la estabilidad, ¿no? de estos taludes mineros y también de estos ángulos de diseño de estos taludes. Entonces, los métodos de diseño de taludes se resumen principalmente en los modos de falla que son escalas de banco, a escala interrampa y en taludes de talud global o general. Entonces, el PID o el Tajo se divide en dominios con características geológicas, estructurales y materiales similares. Y es así que un Open Pit, no sé si está en la siguiente presentación, no. Eh, Tenemos este tajito. Entonces, en función de su litología o de la falla, por ejemplo, ¿no? De una falla, y en función de sus cambios litológicos, ¿no? Puede ser una litología A, aquí una litología B, una litología C y una litología D. Se van dividiendo sectores o dominios geotécnicos en una mina a cielo abierto, ¿no? Luego podría haber algo de alteración, ¿no? Alteración AR, ¿no? Argílica avanzada, digamos, ¿no? Acá argílica intermedia, digamos, acá podría haber una alteración potásica y simplemente argílica. Entonces ahí sí podríamos distribuir también en función de las litologías, tipos de alteración y luego del comportamiento estructural también se agrupan ¿no? Estos dominios, ¿no? ¿Ya? Entonces, los mecanismos de falla se evalúan en escalas respectivas, a escala de banco, interrampa y general, ¿no? Y se diseñan para cumplir con los niveles de aceptación requeridos. Pues todos estos pasos vamos a ir desarrollándolos, ¿no? Poco a poco, ¿no? El tipo de análisis realizado depende de varios factores, entre ellos, por ejemplo, la etapa del proyecto, ¿no? Por ejemplo, si no tenemos muchos datos disponibles, vamos a tener que utilizar métodos empíricos, ¿no? O ábacos,
porque no hay mucha información, ¿no? Entonces, en función de esas metodologías empíricas o gráficos empíricos, vamos a tal vez obtener algunas referencias para obtener estos ángulos de diseño, ¿no? O saber si estos taludes son estables o inestables, ¿no? La escala del talud considerado, ¿no? Los análisis de estabilidad a escala de banco, ¿no? Generalmente están controlados por las estructuras o las discontinuidades, ¿ok? O los taludes a nivel interrampa, ¿no? Que tienen 120, 150 metros de altura. Entonces, estos taludes interrampa eh, se realizan generalmente con análisis de equilibrio límite, ¿no? Y los análisis a escala global también, ¿no? También se pueden hacer, se realiza el uso de métodos numéricos para poder hacer este tipo de análisis de estabilidad, ¿no? De taludes globales. También es importante considerar los factores de las propiedades de los materiales que forman estos taludes, la calidad de roca, ¿no? Principalmente si es una roca mala, ¿no? O es roca resistente. Pues hay varios factores que controlan las propiedades de estos materiales. Los principales tipos de análisis utilizados para el diseño incluyen principalmente análisis cinemáticos para diseños de bancos en roca dura. Ahí vamos a ir viendo los análisis de cinemáticos que vamos a poder realizar, definiendo los modelos de falla o los modos de falla de los taludes en función de la información de las estructuras, ¿no? De las discontinuidades, de la orientación de las discontinuidades. Entonces, con eso vamos a poder definir qué modo de falla es el que prevalece en la inestabilidad de estos taludes, ¿no? Si son modos de falla planar, modo de falla en cuña o modo de falla en toppling o vuelco, ¿no? Entonces luego de eso se hacen unos análisis de equilibrio límite aplicando eh, a fallas estructuradas, perdón, a fallas controladas estructuralmente en el diseño de bancos y también taludes interrampa, ¿no? Para eso existen mm, existen softwares que son utilizados para hacer este tipo de análisis, como el Rock Plane, por ejemplo, ¿no? El Switch o el Rock Topple para poder hacer los análisis de vuelco. Y cada modo de falla o mecanismo de inestabilidad está asociado a una formulación, ¿no? A a una metodología, digamos, para poder hacer los análisis, ¿no? De estabilidad. Entonces, para eso ya existen actualmente pues programas o software que te ayudan a poder hacer ese tipo de análisis, que lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, los taludes interrampa y los taludes generales, donde la estabilidad está controlada por la resistencia del macizo rocoso o con o sin anisotropía estructural, se usan también el método de equilibrio límite, ¿no? No tanto este de acá, sino el otro que es que utiliza otros métodos, ¿no? Otros métodos como es este de acá, que es el de SLY, ¿no? Hay un software que es exclusivo para hacer este tipo de análisis de equilibrio límite, que es el SLY, ¿no? Para hacer taludes interrampa o taludes generales también, o taludes globales, ¿no? Entonces, acá puede estar, como bien dice acá, controlado por la resistencia del macizo rocoso principalmente, ¿no? Y o también con anisotropía estructural, ¿no? Estos softwares, como el SLY, permiten introducir modelos estructurales, o sea, uh, de alguna forma darle esta información de anisotropía estructural
se pueda incluir para que se puedan hacer estos cálculos de análisis, ¿ya? Entonces ya eso también lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Ok? El análisis numérico también para evaluar los modos de falla y los posibles niveles de deformación en taludes interrampa y generales, ¿no? Los taludes, perdón, los métodos numéricos o los análisis numéricos que se realizan para evaluar la estabilidad de los taludes, te pueden dar información de factores de seguridad, ¿no? Y también posibles niveles de deformación, ¿no? Entonces, estos software son software que trabajan con información de esfuerzos y deformaciones. Entonces es posible estimar de alguna forma los posibles niveles de deformación en estos taludes, ¿no? En este caso, para taludes interrampa, o taludes globales o taludes generales, que son, como bien indicado, son taludes interrampa de 100, 150 metros más o menos de altura, y los taludes generales ya son más altos, ¿no? De 500, depende, ¿no? Porque hay taludes pequeños también, ¿no? En minas, hay minas a cielo abierto que no son tan profundos, ¿no? Tienen 150 o 200 metros de altura, ¿no? De talud global. Entonces eso es lo que, digamos, de manera general, ¿no? Entonces, estos análisis de estabilidad que se realizan, ¿no? Estos análisis de estabilidad de taludes que se realizan, ayudan a formular diseños de taludes para la industria, ¿no? Para la minería. Entonces, otros factores como los métodos de excavación y los equipos también se reflejan en los diseños de los taludes, ¿no? La capacidad de los operadores de la mina para realizar voladoras controladas, control de aguas superficiales, programas de despresurización, ¿no? Se toman en cuenta también al inicio del diseño, ¿no? Pero ellos son aplicados más cuando ya está en operación, ¿no? Entonces, el criterio básico de diseño principalmente es este de acá, ¿no? El ángulo interrampa, ¿no? Con este ángulo interrampa es con el que se realizan generalmente los diseños, ¿no? De los taludes en minería. O planeamiento utiliza esta información para hacer los diseños, ¿no? Entonces el ángulo de inclinación general generalmente se aplana entre 2 a 3 grados para tener en cuenta las rampas, ¿no? De manera general tal vez. Entonces una vez que ya se cuenta con un diseño, ¿no? De un talud, luego viene la implementación de este diseño o hacer realidad ese diseño en una mina, ¿no? Entonces, para eso hay un entendimiento claro, o sea, el diseñador debe darse cuenta de los requisitos, las limitaciones de todas las partes involucradas. Principalmente, pues, está la planificación, ¿no? Entonces, en las etapas iniciales, la interrampa, los ángulos generales son suficientes a medida que el proyecto se desarrolla. Se necesitarán configuraciones más detalladas, ¿no? Entonces, a medida que vamos haciendo ya la operación, ya se va teniendo más información, ¿no? De estas paredes. Hay más sondajes, entonces hay más información geotécnica para hacer evaluaciones de estos taludes, ¿no? En referencia a los aspectos operacionales, ahí generalmente pues se solicita que haya voladoras controladas efectivas, ¿no? Para que los taludes de banco estén, no tengan problemas de inestabilidad, ¿no? No hayan bloques, digamos, que se inestabilicen y puedan caer hasta zonas de operación o zonas donde son de tránsito, ¿no? De estos equipo pesado, ¿no? Entonces, lo otro es el control de excavación y el escalado de las caras de banco. Y probablemente se requiere algún sostenimiento en alguna pared, ¿no? En algún tajo.
Ya en la operación hay una evaluación, también hay un seguimiento de los taludes, ¿no? Después de las excavaciones, los taludes se monitorean para determinar la respuesta de las excavaciones y la inestabilidad potencial, ¿no? En algunos sectores de la mina. El mapeo geotécnico, ¿no? La evaluación del rendimiento del programa del talud proporciona un medio para validar el diseño del tajo abierto también. Si los diseños de los taludes se han basado en datos de perforación, ¿no? La validación debe confirmar la continuidad de las estructuras y la interpolación de datos entre todas las perforaciones que se puedan realizar. Y un programa de monitoreo, ¿no? Recopila información principalmente de los desplazamientos que podría haber en los taludes, ¿no? Entonces, el monitoreo, la instrumentación está implementada pues en las minas que están en operación, y bueno, ahí ellos manejan la información a través de una cantidad de datos inmensa, ¿no? En los cuales probablemente son servidores, ¿no? Donde se almacenan este tipo de informaciones, y finalmente hay empresas que proporcionan pues estos servicios de monitoreo, instrumentación, y bueno, todo eso está reportado a través de cuadros de información, ¿no? O dashboards o pizarras, ¿no? Que son actualizadas todos los días, ¿no? En las zonas donde se realizan este tipo de trabajos de monitoreo, ¿no? Entonces, eh, al momento de hacer este tipo de diseños o de taludes mineros, es importante pues definir los riesgos aceptables en términos de seguridad y economía, ¿no? Evaluar los niveles de riesgo relativo para diferentes configuraciones de taludes, evaluación comparativa de los riesgos con las normas de la industria y la declaración de la misión corporativa, ¿no? Mucho depende el tema de la empresa, ¿no? De la compañía, también respecto a sus riesgos, ¿no? A los riesgos que podrían tener, digamos, si los taludes son más empinados, respecto a la seguridad y también obviamente a la parte económica, ¿no? Un tema un poco complicado, ¿no? Y luego ya viene el tema del cierre. Eh, por ejemplo, depende mucho de la legislación vigente, ¿no? La permisología, ¿no? Hay muchos proyectos que, digamos, por temas de permisología probablemente han optado por hacer minado subterráneo y no impactar tanto, digamos, haciendo como un pit, ¿no? En tajos abiertos, el plan de cierre también debe incluir la estabilidad y la estética a largo plazo, ¿no? Hay estudios de estabilidad, ¿no? Que se realizan en los taludes que están ya para cierre, ¿no? Y bueno, el objetivo ahí en esos estudios también es que estos análisis muestran que los taludes son estables, ¿no? Tienen factores de seguridad de 1.3, ¿no? Entonces, esos son documentos que se presentan también a la autoridad, ¿no? El monitoreo en algunos casos se realiza, ¿no? Durante el proceso de cierre. Si el tajo abierto se forma en un pit lake, ¿no? ¿Okay? Si se hace finalmente un lago pit, que es una de las formas de cierre en algunos tajos mineros, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces, hay varios requisitos de diseño por niveles de proyecto, ¿no? Según el nivel del proyecto puede estar en una etapa conceptual, puede estar en una etapa de prefactibilidad, o factibilidad o viabilidad, diseño y construcción, o en operación o en cierre, ¿no? Entonces, por ejemplo, las compañías mineras tienen estándares específicos de nivel para varios tamaños de proyectos.
Las responsabilidades de estos dependen de las capacidades internas de la empresa, ¿no? Las empresas más grandes generalmente realizan sus propias evaluaciones iniciales y para proyectos pequeños y grandes estudios los consultores desempeñan un papel importante, ¿no? Entonces, esto se desarrolla para cada nivel de estudio y esto está en función de la cantidad de información que se tenga para poder realizar estos estudios, ¿no? De estabilidad. Entonces, se hace una revisión general respecto a los niveles de proyecto, por ejemplo, se evalúan la cantidad de información o la información que existe respecto eh, al nivel del proyecto, ¿no? Si puede estar en un nivel conceptual, de prefactibilidad, factibilidad, diseño y construcción o operación. Acá tenemos estatus del nivel geotécnico, ¿no? Entonces, en función del modelo geológico, modelo estructural, modelo de estructuras mayores, menores, de modelo hidrogeológico, modelo de resistencia a roca intacta, modelo de defectos estructurales y la caracterización geotécnica, ¿no? Entonces, para una etapa conceptual, ¿no? Ahí se tiene que tener información de la geología regional, mapeo, logueo información de mapeo, logueo de exploraciones, de sondajes exploratorios y tal vez un modelo litológico inicial, ¿no? La parte estructural puede ser fotos aéreas, ¿no? O mapeo, ¿no? Relacionados a esta información que se puede obtener de manera regional. Hidrogeológico también está asociado a eso simplemente, ¿no? A los criterios de resistencia, tal vez literatura eh, y algunos ensayos de laboratorio, ¿no? De algunos cores geológicos o de algunas perforaciones geológicas que se hayan realizado. Respecto a esta parte de estructuras, ¿no? Valores de literatura o algunos ensayos o algún logueo, ¿no? Algo de información del logueo geotécnico relacionado con estas perforaciones que se han realizado, ¿no? Entonces, a medida que vamos avanzando de nivel de proyecto, vamos incrementando el nivel de información, ¿no? Entonces, a un nivel de factibilidad, por ejemplo, ya hay bastante perforación infill, de mapeo. También ya se cuenta que con un modelo en 3D geológico mejor trabajado. También se tiene mapeo de estaciones en superficie, información de sondajes orientados, ¿no? Y con eso, con el cual se ha podido construir un modelo estructural, ¿no? Para el caso del modelo estructural relacionado a discontinuidades, también ya hay un mapeo de estaciones geomecánicas, sondajes orientados. Hay bastante información, ¿no? Análisis estereográficos y confirmación de dominios estructurales, ¿no? Modelo hidrogeológico que también tiene más información, ¿no? De ensayos eh, y de piezómetros instalados, eh, dat, database de modelo hidrogeológico, por ejemplo, ¿no? Y también algunas evaluaciones de despresurización o de watering requeridos, ¿no? Entonces, y hay bastante avance sobre el modelo hidrogeológico.
en la parte de la información de propiedades de resistencia de roca intacta. Entonces acá ya hay información sobre estas perforaciones, ya tienen bastantes ensayos de laboratorio. Y también ya se tiene definido unidades geotécnicas en 3 dimensiones, ¿no? Existe un modelo geotécnico 3D. ¿No? Y de la misma forma, estos relacionados a las discontinuidades menores, hay ensayos de laboratorio, ¿no? En discontinuidades. Y todo lo que está definido, bastante información relacionada a las estructuras, ¿no? A las discontinuidades. Y el modelo geotécnico, o sea, existe ya un modelo, bastante información geotécnica, ¿no? A escala mina, y obviamente un modelo, podría haber un modelo geotécnico 3D, ¿no? A esta escala de prefactibilidad. Y ya en las siguientes etapas ya hay un modelo más refinado. No sé, este es los niveles de información que existen, o deberían de existir, digamos, una forma de evaluar la información para cada una de estas etapas de proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos varios proyectos que están a nivel conceptual, ¿no? Porque no hay mucha información. Hay algunos proyectos que tienen un poco más de información, ¿no? Hay modelos litológicos, modelos estructurales, algo de información de ensayos de laboratorio, ¿no? Y ya con eso estamos en un modelo o sea, podemos hacer un análisis o una evaluación de diseño de un Open Pit a una etapa de proyecto de prefactibilidad. Entonces, cuando ya tenemos más información, podemos estar en un nivel de proyecto de factibilidad, ¿no? Y así los proyectos van avanzando, y obviamente los estudios, ¿no?, que se realizan van incrementando su confiabilidad, ¿no? Su confiabilidad, y luego finalmente en operaciones ya se tiene que seguir robusteciendo esta información, y obviamente en operación también se siguen haciendo evaluaciones de análisis de estabilidad de excavaciones, ¿no? Entonces, bien, entonces hemos visto a grandes rasgos una introducción a lo que se va a desarrollar, ¿no? En un momento voy a... Ok, entonces estábamos hablando de los niveles, o sea, finalmente hay varios niveles de estudio.
para hacer este tipo de análisis o estos diseños de taludes, ¿no?, en minería. Por ejemplo, acá lo que estamos mostrando es un preliminary pit slope design, ¿no?, un diseño de un pit preliminar, ¿no?, para una mina, ¿no?, hecho por esta empresa. Y bueno, o sea, aquí tiene todo un apartado, ¿no?, una tabla de contenidos, ¿no?, descripción del proyecto, diseño de los conceptos generales del Open Pit, ¿no?, la geometría, ¿no?, el banco, el talud, interrampas, eso va ahí generalmente. Factores de clave o llave para el diseño de estos taludes o de este talud de Open Pit. Metodología para el diseño de estos taludes, criterios de aceptabilidad. Luego tenemos la parte geotécnica, ¿no?, la parte de caracterización geotécnica. Entonces siempre es importante la geología regional, topografía y geomorfología, la geología del depósito, ¿no?, el overburden, la litología, la alteración. Entonces estos son lo que ingresa en este tipo de estudios, ¿no? Geología estructural, características geotécnicas, ¿no?, un modelo o dominios geológicos simplificados, resistencia del overburden, que vendría a ser una capa que está encima del macizo rocoso, ¿no? En este caso podría ser un cuaternario, ¿no?, en alguna mina. Rock mass estructura del macizo rocoso, propiedades de resistencia de roca intacta y deformabilidad, calidad de macizo rocoso, la parte hidrogeológica, y luego acá vienen ya la parte de la evaluación de estabilidad de taludes, ¿no? Entonces acá se definen los sectores de diseño del pit, ¿no?, overburden stability, se hacen análisis de estabilidad cinemáticos, ¿ya?, y se evalúan potenciales modos de falla. Luego se hace análisis estereográfico, resumen de estos análisis cinemáticos, se realiza la estimación de las propiedades de resistencia del macizo rocoso, y con eso se puede ya realizar análisis de equilibrio límite. Y con eso se hace el resumen de la estabilidad del macizo rocoso. Otras cosas más acá respecto a la gestión del agua en el pit, ¿no?, programas de despresurización, tal vez, ¿no?, drenes horizontales, vertical pumping wells. Eso más relacionado al aspecto hidrogeológico, ¿no? Finalmente acá, Pit Slope Design, criterios de diseño para los taludes. Y tenemos geometría de los taludes de banco, taludes interrampa, o sea, recomendación, ángulos de talud recomendados para el tajo, para el pit, ¿no? Pues ahí tenemos los taludes de banco, interrampa y global, taludes globales, ¿no? Y consideraciones operacionales, ¿no? Control el blasting, escala de banco, despresurización del taludes, monitoreo geotécnico. Pues todo esto está descrito pues en este documento, ¿no? Es que no es muy largo. Entonces acá estamos viendo los criterios de aceptabilidad, ¿no?, que habíamos revisado anteriormente, ¿no?, en función de factor de seguridad y probabilidad de falla, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo. Eso es lo que contiene una evaluación, un estudio de este tipo, ¿no? Caracterización del pit, ¿no?, la parte de aspectos de litología o geología estructural. Está bien resumido acá en hidrogeológico. Como no tiene mucha información, no se puede hacer mucho también. Entonces, análisis cinemáticos, que se evalúan los potenciales modos de falla, modo de falla planar, modo de falla en cuña, modo de falla
Toplin, ¿no? Análisis estereográficos, han hecho análisis estereográficos, un resumen, estimación de las propiedades de resistencia en macizo rocoso y análisis de equilibrio límite, ¿no? Para obtener factores de seguridad. Entonces no hay mucho, veo que están como más texto. Bueno, es bastante preliminar, ¿no? Pero sin embargo, acá te dan, están definiendo dominios, ¿no? ¿No? Dominios geotécnicos en función de, principalmente de, de la litología, ¿no? Y de la alteración, ¿no? Acá vemos litología y acá tipos de alteración. Y es así que van zonificando, ¿no? El tajo, el pit, en función de un diseño, ¿no? Porque este es un diseño solamente, ¿no? Todavía la mina no está construida, ¿no? Orientación de las estructuras principales, y luego ya van definiéndose eh, los sectores de diseño, ¿no? Entonces se definen estos sectores, por ejemplo, ¿no? El sector noreste, sureste, sector sur, sector suroeste, sector oeste, sector noroeste, sector norte, ¿no? Entonces tenemos siete, siete sectores geotécnicos, ¿no? Y luego van haciéndole los análisis eh, estereográficos a cada uno de los sectores, ¿no? Y se va evaluando los posibles ángulos de talud de banco, talud interrampa, y también evaluando los mecanismos o modos de falla potencial, ¿no? Escala de banco, Toplin, ¿no? Entonces eso es lo que se hace para cada uno de esos sectores. Y luego acá tenemos los análisis de estabilidad, ¿no? Análisis de estabilidad, de equilibrio límite de esta pared, ¿no? De la pared norte. Acá está de la pared sur. Entonces ahí tenemos los valores de factores de seguridad, ¿no? Bien, es lo que más o menos vamos a ir viendo. Es algo de la hidrogeología, ¿no? Cómo es que va a comportarse el agua. Y acá tienen un plan, ¿no? De manejo de agua a través de drenes. Bueno, acá nos están proponiendo unas perforaciones horizontales, un poco para reducir este nivel de agua, ¿no? Y estos otros que son de presurización well, ¿no? En foul zone, en zonas de falla, ¿no? De acá. Entonces, esto con el objetivo de disminuir este nivel freático, debido a que esto condiciona, ¿no? Si esto está bastante pegado a la cara del talud, todo el talud se satura, ¿no? Se considera bastante saturado, ¿no? Y eso no es bueno para la estabilidad, ¿no? Hemos visto que si está más saturado un talud, eso tiene más probabilidad de inestabilizarse, ¿no? Entonces, así que esto se maneja con estas técnicas, ¿no? De despresurización de taludes, ¿no? Para reducir la altura del nivel freático, ¿no? Ahí hay drenes horizontales, como bien menciona acá, o estos taladros verticales de despresurización, ¿no?
Es algo que hemos estado revisando, ¿no? Que hay planes de despresurización, esto es más hidrogeológico, ¿no? No hay algo más relacionado a hidrogeología. Y acá tenemos un diseño preliminar, ¿no?, de estos taludes, eh, considerando una metodología empírica, por ejemplo, ¿no? Este abaco, por ejemplo, tiene una información de varias minas en el mundo en función del ángulo del talud y en función de la altura del talud, ¿no? Pues acá tenemos taludes de 30, 90, 300 metros, 600 metros. En este caso estamos con 600 metros de altura y acá qué ángulo podría ser recomendado, está aquí, ¿no? 45, bueno, más o menos, ¿no? Entonces para la pared oeste me están recomendando un ángulo y para la pared norte están recomendando un ángulo probablemente un poquito más mayor, ¿no? Y esto está en función de estas tendencias, ¿no?, de valores de factores de seguridad, ¿no? Están trend lines, un nominal, factor safety after hockey brain. En función de esto, toda esta información, uno puede definir también algunos ángulos de taludes usando esta metodología de Abacos, o una metodología empírica, ¿no?, en función de casos que ha habido en el mundo, de taludes en el mundo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es tal vez un estudio de estabilidad o de diseño a nivel conceptual, ¿no? Entonces, y así existen eh, uh, ese tipo de estudios, ¿no?, que se realizan para minas a tajo abierto, ¿no? Por ejemplo, este es otro ejemplo de Open Pit Geotechnical Design, ¿no? Pero esto debe estar probablemente en otra etapa ya de ejecución, ¿no? Pero digamos como conceptos o los temas que siempre están son los mismos, ¿no? Son muy similares. Configuración de los taludes, la metodología que se utiliza. Entonces esto más o menos es como lo maneja NIPISOL, ¿no? Es otro proyecto, por ejemplo, ¿no? También se habla de los criterios de aceptabilidad. Acá probablemente hay más perforaciones, ¿no? Resumen de dry, Open Pit dry holes. Hay más perforaciones, hay información ahí de estereonets, hay sondajes, ¿no? Valores de RQD. Es similar, ¿no? Vemos ahí, pero acá se tiene más información, ¿no? Hay incluso ensayos de laboratorio probablemente. Y ahí están los análisis de estabilidad, ¿no?, que se realizan.
Entonces hay estudios así de prefactibilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Evaluación geotécnica, prefactibilidad, ¿no? De la fase 4 de esta mina, ¿no? Minto Mine, ¿no? De mina Minto. Entonces sí hay este tipo de evaluaciones, ¿no? A distintos niveles de estudio, ¿no? Bueno, ya, ok, entonces hasta ahí hay alguna consulta. Eh, Sí, a ver, ¿quién está por ahí? una consulta. Adelante, Bernardino. Cuando se hace la zonificación, en cada zona puede variar el talud, el ángulo de talud de interrampa, el ángulo final, todo eso. Claro, sí, es variable en realidad, ¿no? En cada sector se tiene un diseño en función de sus características de litología, ¿no? Alteración o comportamiento estructural. Y es así que se definen pues dominios o sectores geotécnicos eh, y, y con eso es que se hacen los diseños, ¿no? Se sugieren los diseños de los taludes a nivel de banco, a nivel de interrampa y finalmente los taludes globales, ¿no? Todo eso está amarrado geométricamente, ¿no? Están unos con otros están asociados, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver, revisar un tema que está relacionado a la recopilación de datos. Entonces, habíamos visto que hay varios niveles de proyectos, ¿no?
Y según eso hay cierta cantidad de información, ¿no? En cada uno de estos, según el nivel de estudio en el cual nos encontremos, ¿no? ¿Ya? Entonces hay cierta cantidad de información y en función de eso se evalúa también en qué nivel de proyecto se puede estar, ¿no? En función de la información que se tenga, se hace ese tipo de evaluaciones también, ¿no? Entonces hay varios flujos de diseño de taludes en roca. Acá se muestra uno, por ejemplo, ¿no? Para este tipo de diseños, eh, que está basada en información de perforaciones geotécnicas, ¿no? De investigación hidrogeológica, mapeo, ¿no? Mapeo en campo, ensayos de laboratorio. eh, en estudios de factibilidad, ¿no? Ya se tienen modelos geotécnicos, modelos hidrogeológicos, información de dominios estructurales, modelos de macizo rocoso, y ya se realizan eh, análisis económicos, ¿no? Con estos diseños tal vez que se pueden realizar, ¿no? Mine Design Sectors, diseños de sectores mineros, y ya pueden hacer algunos diseños de Open Pit. Se puede hacer análisis de estabilidad más detallados, ¿no? Y pueden hacerse análisis económicos también, ¿no? De tipo de planificación, ¿no? Desde el punto de vista de planificación. Y finalmente se tiene un diseño de talud, ¿no? Un diseño del Open Pit detallado por parte del área de minería o planificación. Entonces finalmente se evalúa pues que esto sea económico, pues, ¿no? Ya en la operación se tiene que hacer el mapeo geotécnico, geológico, mapeo de mecánica de rocas o mapeo geotécnico, monitoreo geotécnico, control de las voladuras, monitoreo de aguas subterráneas o despresurizaciones, ¿no? Programas de despresurización. Todo eso está asociado al... Y ya con esta información también se puede hacer rediseños de pits, ¿no? O evaluaciones, ¿no? De estos sectores geotécnicos o de estos ya del mismo Open Pit, de paredes de los tajos abiertos, y se pueden hacer algunos redimensionamientos, ¿no? De estos taludes. Entonces, el proceso de investigación generalmente se toma de manera conceptual, está la superficie topográfica, entonces uno podría hacer mapeos en superficie, ¿no? Tomar data del RMR, ¿no? O sea, de la litología que existe acá en lo de hacer ensayos de laboratorio, tal vez de, de algunos bloques de roca que se puedan conseguir de manera superficial, ¿no? Se puede hacer geología estructural también, ¿no? De campo, eh, porque no hay mucha información, ¿no? O sea, luego los sondajes, ¿no? Se puede proponer un programa de sondajes geotécnicos, ¿no es cierto? Con la finalidad de que atraviesen litologías, ¿no? Las litologías, la parte de mineral, la parte litológica. Y acá vemos esto de acá, ¿no? Se va viendo una perforación que es utilizado, por ejemplo, en este caso, para ver las discontinuidades, ¿no? Discontinuidades en el macizo rocoso, ¿no? Ok, entonces todo eso se puede verificar acá en estos sondajes orientados, de los cuales ya se podría tener información pues de qué orientación tienen estas fracturas, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos la perforación y mapeo. Y en función de esa información, por ejemplo, nosotros podemos analizar a escala de banco los taludes de banco, ¿no? Considerando esta información estructural.
Hay sugerencias de que estos taludes de banco deberían de tener el ángulo de más o menos más preferente, similar al que tiene estas discontinuidades, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Están asociadas a la cara del talud. Eso es lo más recomendable, ¿no? Entonces, digamos, si estos son de 70 grados, ¿no? Entonces, estos taludes de banco podrían ser de 70 grados, ¿no? Entonces, la información de estas discontinuidades, la orientación de estas discontinuidades es importante para el diseño de estos taludes a nivel de escala de banco. Ya como escala de banco, involucra también calcular el ancho de berma y obviamente todo eso hace, al final, ¿no? Todos estos banquitos configurados sirven para que se pueda definir el ángulo, ¿no? El ángulo interrampa, ¿no? Entonces, todo esto está... Por eso es que es importante definir el talud de banco, la geometría del talud de banco, porque eso define también el ángulo interrampa, ¿no? Y luego, obviamente, el talud global, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco el proceso de investigación de sitio. Entonces, se pueden hacer investigaciones geológicas, en algunos casos hacen algo de geofísica, pero lo importante en este caso es que en estas etapas de estudio, en una etapa inicial, ahí solo se puede hacer tal vez una revisión de la geología regional. Se puede hacer algo de inspección visual, como bien he indicado, podemos hacer algo de mapeo en los afloramientos o en los cortes de taludes que puede haber en el proyecto, y en función de eso ya se tiene en una etapa siguiente un trabajo ya en campo, ¿no? Un mapeo geológico, eh, algunas zonas de mapeo, o también pueden hacerse calicatas, ¿no? Digamos, si es que hay material cuaternario, ¿no? Sondajes, y a medida que vamos haciendo toda esa investigación, obviamente va incrementándose el costo, ¿no? También podemos obtener parámetros de roca intacta, ¿no? Hacer ensayos de laboratorio, mapeos geotécnicos, ¿no? Para tomar data o información de las discontinuidades, ensayos de corte directo en las discontinuidades y toda la caracterización geológica del sitio, ¿no? La parte litológica, la alteración, la mineralización, estructuras mayores, ¿no? Como fallas, el logueo de sondajes. Entonces, todas estas investigaciones del sitio tienen un propósito de desarrollar un modelo geotécnico, ¿no? Que permita realizar el diseño de la mina, tajo abierto, ¿no? Entonces, para eso se hacen mapeos de línea, mapeos de celdas y logueo de sondajes, ¿no? Es importante tener en cuenta los posibles mecanismos de falla que podrían ocurrir, ¿no? Dado las características del macizo rocoso, el tipo de excavación a crear, y esto debería ser de guiar el tipo de datos a ser recolectados, ¿no? En sitios nuevos es útil realizar una investigación del sitio rápida de reconocimiento, seguido de una investigación detallada, planeada, en base a los resultados de la investigación preliminar. Entonces existen diferencias entre programas de investigación de sitio para proyectos subterráneos y obviamente para proyectos a cielo abierto. Entonces, en los sondajes, generalmente en este tipo de perforaciones se obtienen pues estos testigos de roca, ¿no?
los cuales generalmente son fotografiados, ¿no? Todas las unidades en las minas hacen la captura de estos sondajes a través de fotografías y son almacenadas ahí en su base de datos, ¿no? Relacionadas a las perforaciones geotécnicas, estas perforaciones generalmente si son geotécnicas, son de triple tubo con el objetivo de conservar de manera lo más intacta posible estas muestras, ¿no? Para hacer los ensayos de laboratorio. Y también son realizados los sondajes orientados, ¿no? Orientados quiere decir que estos sondajes tienen como perforación, tienen obviamente una orientación, una dirección, ¿no? Y tienen un punto de inicio, ¿no? Sin embargo, estos sondajes geotécnicos especiales tienen marcado una orientación, ¿no? Una orientación en la cual sirve para obtener pues valores de orientación de las discontinuidades como dirección de buzamiento, en función de una data que es conocida como el alfa y el beta, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros un sondaje y se hace una medición, ¿no? El ángulo de máxima pendiente de esta discontinuidad en el sondaje, y ese es el ángulo alfa. Y otra medición que se hace en orientación en líneas de reloj, con unos instrumentos que son unos goniómetros, o también unas reglas a escala, en los cuales se puede, son algo así, ¿no? Digamos, depende mucho del diámetro. Para cada diámetro de, de sondaje o de perforación, se tiene marcado acá, ¿no? Unas 10 grados, ¿no? 20 grados, hasta 360 grados, ¿no? Entonces, esto es para medir este valor beta. Entonces, ahí uno puede calcular esta medición, ¿no? Como indico, esto es en sentido de las agujas del reloj, y se va midiendo hasta la referencia de este ángulo de máxima pendiente respecto a la marca que tiene de orientación, ¿no? Entonces ahí es que es como se obtienen unos valores beta y unos valores alfa, ¿no? Entonces este alfa representa o está relacionado al buzamiento, y el beta está asociado a la dirección de buzamiento de esta discontinuidad, ¿no? Entonces así que se tiene estos valores de orientación de las discontinuidades. Ahora, estos sondajes orientados se han hecho más comunes estos últimos. Bueno, las empresas grandes generalmente realizan este tipo de perforaciones, ¿no? Y cuando son geotécnicos, generalmente estos sondajes geotécnicos son hay personal, digamos, que está haciendo el logueo geotécnico pegada a la máquina, ¿no? O sea, mientras están haciendo la perforación, están extrayendo los sondajes y van haciéndose van realizándose el logueo geotécnico, ¿no? Va realizándose el logueo geotécnico y entonces, luego de eso, obviamente la información que está siendo procesada o logueada por los geotecnistas también tiene un control de calidad, ¿no? De esta información. Y obviamente las perforaciones también están siendo supervisadas
en función de la velocidad en la que se perfora, y obviamente también la rotación, ¿no? Estos sondajes geotécnicos son algo especiales debido a que no pueden hacerse demasiado rápido porque perjudican en la rotación de estos eh, de los cores, ¿no? Entonces, lo ideal es que se haga un ritmo adecuado para que no se desoriente, digamos, los sondajes que están acá, ¿no? En profundidad. Entonces, se controla mucho la rotación, ¿no? De- Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque cuando uno tiene esta información de los ángulos o la orientación de las discontinuidades a través de las perforaciones, toda esta información va a ser procesada en un software en el cual se puede visualizar, ¿no? La orientación de cada una de estas discontinuidades, ¿no? De esta, ¿no? Todas estas discontinuidades se puede ir procesando esa información en un software que se llama DIPS, ¿no? A través del análisis estereográfico se procesa esa información, y muchas veces algunos sondajes no tienen cierta agrupación, ¿no? De información, ¿no? Es muy dispersa la información, así como podemos ver, ¿no? Cada uno de estos puntitos significa la orientación de una de estas fracturas que hay en el sondaje, ¿no? O sea, estas fracturas de acá, ¿no? Este es un sondaje y acá tenemos estas fracturas que tienen una orientación, ¿no? Todas estas estructuras en un sondaje orientado son medibles, ¿no? Entonces, toda esa información está siendo ha sido medida y está siendo visualizada, digamos, en un estereograma, en un estereonet, y se puede visualizar que, digamos, no hay coherencia, ¿no? O sea, no hay una similitud, ¿no? Para poder agruparlo, ¿no? Para poder agrupar, digamos, agruparlos por orientación. Entonces ahí que hay errores, ¿no? En la perforación, ¿no? Ahí todo ese tema es un tema relacionado al QA, ¿no? Al control de calidad y aseguramiento de que se esté haciendo bien este trabajo, ¿no? Entonces, debido a que hay bastante error en este tema de la orientación, de la perforación, eh, hay otra forma de realizarlo a través de esto, de los visores de televisión acústicos, o también son llamados los televiewer, ¿no? Entonces, estos son equipos que tienen cámaras especiales que ingresan al sondaje, a la perforación. Entonces, una imagen de la pared del taladro, ¿no? Se genera mediante transmisión de impulsos de ultrasonido desde un sensor giratorio y la recodificación de la amplitud y el tiempo de viaje de las señales reflejadas desde la interfaz entre el lodo y la pared del taladro. Y este otro, por ejemplo, es un televisor óptico, o es una imagen en 3 dimensiones de la pared del taladro, ¿no? Se recolecta usando un sistema óptico de imágenes, usando una cámara CCD de orificio inferior que registra la imagen de la pared del pozo en un prisma. Entonces acá estos son, por ejemplo, información de este visor de televisión acústico o televiewer. Para eso hay un software que es Wheelcat, que es donde se procesa esa información, y esa información, por ejemplo, hace referencia a este tramo de sondaje, por ejemplo, ¿no? Acá. Entonces, eso tiene todo un proceso todo un procesamiento.
para que esta información vaya a, por ejemplo, como este de acá, ¿no? Tipo J45 y se toma el valor de alfa. Se puede calcular estos parámetros, ¿no? Rugosidad, incluso en algunos casos le caracterizan su relleno y su espesor también, ¿no? Estos son los famosos televiewer, ¿no? Entonces, generalmente es para obtener información de los ángulos. Acá tenemos otros, ¿no? Esos televiewers. Por ejemplo, ¿no? Los televiewers son elegidos por determinar el dip y dip direction y apertura de las fracturas, de fracturas, estratificaciones o contactos. También obtiene información crítica de áreas con baja recuperación, ¿no? O bajo RQD. Detallan zonas de fractura o zonas de falla, ¿no? Estableciendo o reconociendo la profundidad, el tamaño o la frecuencia. Y también puede ser para algo relacionado a los esfuerzos, a la orientación de esfuerzos in situ en tus proyectos, ¿no? Entonces eso más o menos está relacionado a los televiewers, ¿no? Luego ya cuando se tienen más taludes expuestos, se puede, para recolectar información, se puede usar este método remoto, que es la fotogrametría o también las imágenes LIDAR. Bueno, ya esto ha avanzado en los últimos años, referente al uso de las fotografías para generar este tipo de modelos, ¿no? Minas a cielo abierto y en estos recopilar la información estructural, ¿no? Ok, entonces toda esa información es posible posteriormente procesarla, ¿no? Y así como estamos viendo acá en este StereoNet. Estas otras que son imágenes LIDAR o que genera una nube de puntos, ¿no? De la misma forma. Entonces, esta información estos datos son interpretados y son utilizados dentro del proceso de diseño. O hablando también puede ser, son utilizados en los análisis de estabilidad de taludes, ¿ya? Entonces, nosotros realizamos, nosotros tenemos discontinuidades, ¿no? O fracturas, ¿ya? En los taludes de roca, y eso estaría representado más o menos por este plano, ¿no? Este plano de acá, ¿no? Esto sería una fractura, un plano de discontinuidad, y lo que nosotros estamos estimando o midiendo, generalmente esta medición se hace con una brújula, ¿no? El buzamiento, que sería esto de acá, dip, ¿no? El buzamiento de la cara de discontinuidad, y el dip direction, que vendría a ser la dirección de buzamiento, ¿no? Dirección de buzamiento, ¿no? La dirección de buzamiento, como ven, está asociado hacia dónde está mirando esta cara de discontinuidad o de fractura, ¿no? Entonces, todas las fracturas son planos, pues, ¿no? Son planos no es una línea, no es un punto, ¿no? Es un plano, ¿no? Es como un cuaderno, es un plano. Entonces, eso se mide el buzamiento, de acá, y se mide la dirección de buzamiento, ¿no? La dirección de buzamiento está asociada a este norte, y
mide acá vamos a ponerlo de 0 a 360, ¿no? 360 grados. El buzamiento se mide de 0 a 90 grados, ¿no? Cuando algo está vertical, 90 grados, ¿no? Si el plano está así, horizontal, 0 grados, ¿no? O sea, ahí depende de cómo está, cómo se presenta la fractura, ¿no? Entonces vamos midiendo también la dirección de buzamiento que hemos hecho de 0 a 360 grados. A ver, voy a consultar. ¿Se entiende un poco este tema de la medición del buzamiento y dirección de buzamiento? Sí, se comprende. ¿Sí? Ahora vamos a buscar a ver a Junior, tal vez está por ahí. Ya. Ok, entonces nosotros hacemos la medición de estas discontinuidades, o estas fracturas. Y cada una o sea, esta información es proyectada, ¿ok? En 3 dimensiones a través de esto, de la ayuda de las redes estereográficas, ¿no? Entonces, lo que representa acá, por ejemplo, es este plano que hemos marcado de rojo. Es este plano de aquí, ¿no es cierto? Que está mostrándonos este gráfico. Ese plano de ahí proyectado acá en la red estereográfica. Y lo que quedaría
en achurado, ¿no? Eso representaría el plano, ¿no? Está ubicado en esta esfera, ¿no? Entonces, esto es conocido como el Great Circle, ¿no? Círculo máximo, y generalmente se trabaja en hemisferio inferior, ¿no? Lower Reference Hemisphere, ¿no? O sea, en la mitad de, las, de esta esfera. Entonces, lo que se puede ver ahí es esto de acá, solamente la mitad, ¿no? Ok. Entonces, aquí lo que se observa también es el buzamiento, ¿no? Como vemos acá el buzamiento. Y también se puede ver la orientación, o el deep dir, perdón, dirección de buzamiento. Entonces, siempre se va a hablar de dirección de buzamiento y buzamiento. Entonces, acá en esta red se ve el buzamiento y se ve también la dirección de buzamiento, que sería esto de acá, ¿no? En este caso, 90 es perpendicular a la orientación, ¿no? O a la dirección, ¿no? Que es strike. Entonces, este plano tiene este strike o esta dirección, y el deep direction es perpendicular, o sea, 90 grados a la dirección, ¿no? Ese es el deep direction. Entonces estamos viendo acá eso, está el strike, y 90 grados acá está el deep direction. Entonces, finalmente, la proyección estereográfica sirve para que nosotros grafiquemos este plano, ¿no? Es un plano en 3D, podemos visualizarlo en 2D, ¿no? O sea, así como está ahorita acá. Y también podemos visualizarlo como un punto, ¿no? O sea, este plano que estamos viendo acá se puede visualizar en esta circunferencia. Y ya no lo podemos ver como un plano, sino lo podemos ver como un punto. Si puedo ver acá, ¿no? Como un punto o como un polo. Entonces lo que vamos a ir trabajando en el software DIPS, ¿no? Con la información de data estructural vamos a poder hacer eso. Entonces nosotros finalmente vamos a plotear toda la información de las discontinuidades que nosotros tengamos como información aquí con la ayuda de los estereogramas, ¿no? Con las redes estereográficas, ¿no? Entonces, para eso hay una proyección ecuatorial, ¿no? Que es esta de acá, y una proyección polar, ¿no? Una proyección polar, que es esta de acá. Entonces, en la proyección estereográfica polar, nosotros podemos, en la Polar Equal Area Stereographic Projection, vamos a plotear todos los polos de los planos, ¿no? De los planos de discontinuidad. O sea, estos planos vamos a plotearlos a manera de puntos, ¿no? O sea, a manera de polos. Entonces ahí, como vemos acá, todos los planos son ploteados a manera de puntos. A manera de puntos. Y estos luego van a ser, o sea, estos representan finalmente, cuando nosotros hacemos un análisis de estabilidad de un talud de carretera o que esté en roca con estas estructuras, en este caso asociado a minería, son taludes de banco, ¿no? Estos taludes tienen de 10 a 15 metros, como habíamos indicado, ¿no? Hasta 20 metros, ¿no? Entonces ahí es donde se utiliza pues esta información de las discontinuidades, ¿ok? Así.
Y todo eso lo que estamos ploteando acá son, pues en realidad son planos, ¿no? Son planos, ¿no? Que están expresados a través de puntos, ¿no? Aquí, pero en realidad son planos. En el talud vendrían a ser las discontinuidades, ¿no? Entonces, las discontinuidades están representadas así, ¿no? Entonces, estas van a ser las que en este caso van a generar pues algunas cuñas, no sé, ¿no? O sea, lo que se va a inestabilizar, lo que se vaya a inestabilizar. Entonces, lo importante en esta parte es que entendamos el concepto este de buzamiento, de la discontinuidad, dirección de buzamiento, ¿no? Que es perpendicular a la orientación de la discontinuidad, que va de deep direction va de 0 a 360, el buzamiento va de 0 a 90, ¿no? Y que estos planos, a través de unas redes estereográficas, podemos representar un plano en un punto o polo, ¿no? A través de un punto o un polo, ¿ya? Y eso nos sirve como esta información en este estereograma de igual área, ¿no? De igual área, nos sirve para poder plotear todos todas las discontinuidades, ¿no? Y finalmente estas vamos a agruparlas, ¿no? Vamos a agruparlas en familias de discontinuidades. Esto va a ser otra familia. Y acá probablemente sea otra, ¿no? Más o menos ese es el proceso. Y luego de esto se hacen varios análisis de mecanismos de falla o modos de falla, ¿no? Entonces es importante que entiendan muy bien este concepto. Ok, señores, vamos a cumplir con el receso. Voy a compartir el segundo registro de asistencias a, lo, a los mensajes de la reunión. Ok, ahí en el chat de la reunión está el registro de asistencia. Bien, señores, pueden hacer registro de su asistencia. A las 8:40 nos volvemos a encontrar, por favor. Gracias.